Buenas tardes, mi nombre es Leomar Ruiz. En este caso vengo a hacer una exposición cumpliendo con la cuarta evaluación de Derecho Agrario, donde nos piden hagamos un trabajo de investigación o en todo caso una sentencia judicial relacionada con los temas 8, 9 y 10 de la asignatura. En mi caso vengo a hablar sobre un problema latente en Venezuela, el cual se ha tratado mucho en esta última década o 15 años de gestión, en un principio del presidente Hugo Chávez, y en consecuencia ha tenido continuidad con la nueva administración del presidente Maduro. Bueno, el título de la exposición es Las expropiaciones en Venezuela y la especialidad agraria. El planteamiento del problema como tal son pues las expropiaciones en Venezuela, su efecto en la economía del país y la violación del derecho a la propiedad privada. El objetivo de esta investigación es identificar cómo es el proceso de las expropiaciones y el impacto socioeconómico que tiene en la población venezolana. Aparte de eso, pues cumplimos también con unos objetivos específicos que son conocer los antecedentes de las expropiaciones en Venezuela, descubrir el proceso a seguir para realizar la expropiación y su marco legal, y puntualizar los efectos que tienen las expropiaciones en la economía venezolana. Bien, las expropiaciones en Venezuela actualmente tienen una gran importancia, sobre todo en este gobierno, y esto radica en que es un problema con el que se evidencia desde la violación del derecho de propiedad, que es el derecho que tiene toda persona de desempeñar el trabajo que quiera, de tener una vivienda, dejar herencia a sus familiares, y sus efectos como la poca inversión en el país, disminución de la producción, la escasez de productos, el aumento de precios de productos, dependencia aún mayor del petróleo, aumento de las importaciones, conflictos sociales, problemas de pequeñas y medianas empresas, entre otros. Las limitaciones, pues en cuanto a la imparcialidad de las noticias de los diarios de circulación nacional, revistas, medios electrónicos y el acceso a datos estadísticos, podemos tener unas limitaciones de la información, con lo cual todo esto se ha tenido en cuenta en la investigación y desarrollo de este trabajo de investigación. Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de la expropiación en Venezuela. No quiero tampoco ceñirme a muchos años atrás, en el siglo XVIII, XIX, 1800, 1850, sino hablar un poco desde la época contemporánea. Pues el uso del poder político para acumular fortunas personales tiene vigencia en la Venezuela de 1920 y durante todo el siglo XIX, utilizando la distribución de propiedad para ganar apoyo político, por lo que Venezuela no llega a recuperar una base sólida de derechos de propiedad. Durante muchos años ha sido víctima de malos gobiernos que entregaban las tierras del Estado a sus amigos. Es así como en 1960 fue impulsada una reforma agraria por Acción Democrática. En ese momento estaba Rómulo Betancourt, que es quien emprende este proyecto donde se les quitó la tierra a los que sembraban para entregárselas a los amigos de su partido. Esta acción de Rómulo Betancourt causó un daño muy terrible a la nación al perder el potencial agrícola que quedaba. Por muchos años las tierras estaban en manos de personas que simpatizaban con los gobiernos de turno y no se entregaban a los agricultores más necesitados. Para hacer dueños de la tierra solo hacía falta poseer algún carnet de un partido político, que en este caso era de CUPEI, y de esta forma podían tomarse la tierra que quisieran sin ningún tipo ningún título de propiedad ni de documentación jurídica que avalara la propiedad de ese territorio, o de esa tierra o de ese latifundio. Al mismo tiempo no se daba acceso al crédito de materiales, los mismos eran otorgados por instituciones financieras del Estado caracterizadas por la corrupción y el clientelismo. Las encuestas realizadas por el IAN hallaban que miles de campesinos abandonaban sus parcelas y vendían sus bienhechurías a terratenientes. La utilización de la reforma agraria como instrumento de un parte de clientelismo político impidió que se alcanzasen los objetivos de redistribución de la tierra y aumento de la producción agrícola. Estos hablan un poco sobre el marco histórico de las expropiaciones y la distribución de las tierras en Venezuela desde el año 1920, pasando por el año 1960, haciendo un breve resumen. En la gestión del presidente Rómulo Betancourt, pues no se hizo una distribución igualitaria, no se tuvo en cuenta bajo ningún concepto la producción que necesitaba el país, sino que más que todo fue una distribución amiguista y partidista para sacar tajada de los votos que necesitaban para continuar en el gobierno. Bien, durante la administración de Hugo Chávez la situación de precariedad de las tierras se ha agravado porque han aumentado peligrosamente las invasiones a tierras públicas y privadas. Un estudio realizado por la Gerencia Técnica de la Federación Nacional de Ganaderos detectó
un total de 80 invasiones, de las cuales unas pocas se han realizado antes del gobierno de Hugo Chávez. Gobernadores que apoyaban al presidente Hugo Chávez comenzaron en diciembre del 2004 a emitir una serie de decretos de intervención en propiedades supuestamente ociosas y caracterizadas por latifundios. La cuestión agraria de los últimos años destaca que después de las polémicas generadas alrededor de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del 2001, fue una de las primeras leyes o decretos con rango de ley emitidos por la gestión de Hugo Chávez, y las cartas agrarias que iban intrínsecas a este decreto generaban un debate agrario, el cual volvió a ocupar la primera plana de los periódicos en la segunda mitad del 2005 y se anunciaban intervenciones de algunas hectáreas. El artículo de la revista SIC, Interés Público e Interés Social, describe que los hechos del 2005 primero fueron las invasiones de fincas toleradas o favorecidas por el gobierno, luego comenzaron las expropiaciones, alegando que la posesión de las tierras no era legítima para la invalidez de los títulos de las propiedades por defecto en la cadena de propietarios. Y ahora viene la expropiación de tierras supuestamente ociosas, aun cuando se tenga el título reconocido válido, siendo la causa utilidad pública o interés social. Durante este ambiente se evidencia que no existen las instituciones que puedan solventar el problema, porque éstas se van cambiando constantemente de responsables y denominaciones y de leyes que la rijan, recordando que el Instituto Agrario Nacional fue creado por el Decreto Ejecutivo 173 del 28 de junio de 1949 y publicado en Gaceta Oficial 22.958 mediante el Estatuto Agrario. Luego, con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en 1960, se deroga el Estatuto Agrario, y a partir de esa fecha se rige el Instituto Agrario Nacional por la mencionada ley. El 11 de noviembre de 2001 sale a la luz pública, dentro del paquete de 49 leyes habilitantes aprobadas por el gobierno bolivariano de Venezuela, la Ley de Tierras y Desarrollo Rural. La aprobación de esta ley trajo como producto inmediato la creación del Instituto Nacional de Tierras, INTI, organismo que asumió la tarea de revisar la situación legal de la tenencia de tierras y en las hectáreas rescatadas, promovió la organización de campesinos y entregó cartas agrarias de propiedad, constancia legal de propiedad a cada uno de los campesinos que así lo solicitaron. Así sucesivamente se han venido creando leyes otorgando mayor poder al Estado, que progresivamente van ocasionando daños a todo el país, el cual sigue inmerso en la violación de derechos de propiedad. Lo indicó así el reporte 2009 del Índice Internacional de Derechos de Propiedad, en que Venezuela ocupa el puesto 109 de los 115 países que respetan los derechos de propiedad. Según un artículo de prensa escrito el 6 de marzo del 2009, entre muchos los afectados por las actuaciones del INTI podemos mencionar a los ciudadanos españoles que han sido perjudicados por la invasión, expropiación o recuperación de fincas y propiedades urbanas, sumando una extensión cercana a 200.000 hectáreas en Guárico, Cojedes, Yaracuy, Lara Portuguesa, Vargas, Zulia, Táchira, Aragua, Apure y Anzoátegui, y solo un pequeño grupo de propietarios de fincas en Yaracuy se les pegó las bienhechurías en sus propiedades. Bien, los ganaderos viven en la incertidumbre de si en algún momento los dejaran sin fincas para producir y sin siquiera recibir el pago correspondiente. Según la lectura del artículo del diario La Verdad Maracaibo, escrito por Yasmin Ojeda, no hay dinero para indemnizar y al realizar las expropiaciones se afectará a 200 comercios: carnicerías, restaurantes, transportistas, fruterías, establecimientos de ventas de insumos agropecuarios que reproducirán su actividad y aumentaría así el desempleo. Al darse esta reducción de actividades, el efecto siguiente es la escasez del producto, que afecta al consumidor. El 4 de noviembre del año en curso, productores agropecuarios de Lara se dirigieron a la sede del INTI en Barquisimeto para entregar un comunicado donde se alerta sobre la destrucción que hay en el país y el acelerado avance del desempleo, el desabastecimiento de alimentos, la miseria y la dependencia de las importaciones. En general, el país se ubica en una inestabilidad económica, política y social, acompañada de las expropiaciones y estatizaciones que ocurren día a día, o como diría el gobierno del presidente Hugo Chávez, rescate o recuperación. El gobierno venezolano siempre afirma que todo está bien, todo es hecho siguiendo una ley, las tierras están ociosas, las empresas están acaparando productos, no acatan la regulación de precios, algunos violan los mandatos gubernamentales, y que el resultado de las acciones que se realizan es por obtener la igualdad de los venezolanos y afianzar el modelo socialista. Cabe destacar que los derechos de propiedad son fundamentales para incentivar las inversiones y garantizar la preservación de los recursos productivos. Aquí vuelvo a repetirlo porque es de vital importancia esta frase que dice que cabe destacar que los derechos de propiedad son fundamentales para incentivar la inversión y garantizar la preservación de los recursos productivos. En el último trimestre de 2005 y en el mes de junio del 2009
han sido transferidas del sector privado al público hasta 148 empresas, invocando la institución de la expropiación. Bien, las bases teóricas o las leyes que permiten la expropiación parten de la Carta Magna o la ley fundamental, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 115 dice y reza que se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública, o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podría ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Luego el artículo 34 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario dice que con el objeto de establecer las bases de desarrollo rural, el Instituto Nacional de Tierras adoptará las medidas que estime pertinentes para la transformación de todas las tierras con vocación de uso agrario en unidades económicas productivas. En cumplimiento de este mandato podrá rescatar toda tierra de su propiedad que se encuentre ociosa o inculta. Ley de expropiación por causa de utilidad pública y social. La presente ley regula la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o de interés social, los derechos y bienes pertenecientes a los particulares necesarios para lograr la satisfacción del bien común. Ley de regularización integral de la tenencia de la tierra de los asentamientos urbanos. El objeto de esa ley tiene ordenar y regularizar el proceso de la tenencia de tierras ocupadas por la población en las sentencias urbanas populares y contribuir a la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda y el hábitat. Bien, aquí cabe resaltar que partiendo de que el artículo 115 de la Constitución da un basamento legal a la propiedad privada, visto todo el revuelo que ha causado las expropiaciones que a partir del año 2001 se empezaron a hacer en Venezuela, la Asamblea Nacional legisló y creó leyes legislativas, aunque salieron leyes ordinarias con rango, o decretos leyes con rango de ley, que es el caso de la ley de expropiación por causa de utilidad pública social y además la ley de regularización integral de la tenencia de tierra por asentamientos urbanos populares. También cabe resaltar que la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Orden Público, Utilidad Pública e Interés Social, en su artículo 3, estima que las disposiciones del presente decreto con rango, valor y fuerza legal son de orden público y se declaran de utilidad pública e interés social los bienes que aseguren la disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos de calidad y cantidad suficiente a la población, así como las infraestructuras necesarias con las cuales se desarrollan dichas actividades. Para continuar con el proceso, vamos a ver que la expropiación es una institución del derecho público mediante la cual el Estado actúa en beneficio de una causa de utilidad pública o de interés social con la finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad o algún derecho de los particulares a su patrimonio mediante sentencia firme y de pago oportuno de justa indemnización. Bien. Los factores indispensables para que la administración pública lleve a cabo una expropiación de manera legítima son los siguientes. La utilidad pública social, es decir, es la única justificación para que el Estado afecte la propiedad de un particular. El justiprecio o justa indemnización es la cantidad que va a pagar el expropiante al propietario del inmueble, el cual, según la ley de expropiación, debe ser determinada por 3 peritos evaluadores y certificados que deben tomar en cuenta los 3 elementos de obligatoria apreciación. El valor fiscal que el propietario haya declarado o aceptado tácitamente, los precios promedios de las ventas de inmuebles similares realizadas en los últimos 12 meses anteriores al avalúo, las ventas o transmisiones de la propiedad afectada realizadas los 6 meses anteriores al informe. El pago oportuno y en efectivo, esto es un punto muy importante. Se refiere a que el Estado no puede pagar con ningún bono de su emisión o permutarlo por otro bien, ni tampoco realizar los pagos aplazados o pagos parciales. Es decir, esto tiene que ser al brinco y sonante. Es decir, al hacer la expropiación se debe poner a disposición ya el pago en efectivo o en dinero, en flujo de caja en consonancia con la expropiación realizada. El proceso de expropiación conlleva una fase administrativa. Después de esa fase administrativa viene la fase amigable y termina en el juicio de expropiación. En la fase administrativa se hacen todos los procesos pertinentes de investigación del caso, se trasladan expertos a la zona que se desea expropiar para hacer un análisis previo. En la fase amigable se reúnen con el dueño de la propiedad para poder llegar a un acuerdo y luego vendría el juicio de expropiación.
¿Cuáles son las principales violaciones hechas a la ley de expropiación? Pues primero, que el pago no oportuno, que la falta de recursos por parte del Estado para pagar los justiprecios correspondientes a los legítimos propietarios. Sin embargo, se siguen ejecutando las expropiaciones de diferentes inmuebles de todo el territorio nacional, violando por completo también el artículo de la 115 de la Constitución Nacional, donde expresa que el pago del justiprecio debe ser oportuno. Es decir, no están pagando en tiempo y forma las expropiaciones realizadas. Causa de utilidad pública o social. En algunas partes del territorio nacional se han hecho decretos de expropiación de edificios alquilados o desocupados para una posterior reventa o adjudicación a un tercero, no cumpliéndose así el objetivo final de la expropiación, el cual es el que el bien quede en patrimonio del Estado y que las edificaciones puedan ser utilizadas por cualquier ciudadano y no por uno determinado. Ocupación temporal y custodia. Casi todos los decretos de expropiación llevan consigo implícitamente la declaración de ocupación temporal y custodia policial, basándose en el artículo 52, que expresa lo siguiente: toda obra declarada de utilidad pública lleva consigo el derecho a la ocupación temporal de las propiedades ajenas por parte del que las ejecute en los casos siguientes: hacer estudios o prácticas para el establecimiento profesional y de estacional de trabajo, caminos, talleres, almacenes o depósitos de materiales y cualquier otro que requiera la obra para su construcción o reparación. Bien, ahora voy a pasar a detallarles una estadística sobre algunas expropiaciones realizadas en los últimos años. Tenemos que el 3 de febrero del 2007 el gobierno nacionaliza Cantabé mediante la compra de la mayoría de las acciones pertenecientes a la firma estadounidense Verizon. El 8 de febrero del 2007 el presidente adquiere Electricidad de Caracas. El 13 de febrero del 2007 PDVSA compra acciones de la compañía eléctrica Seneca. En el 2007 el gobierno de Chávez comenzó con la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco. El 14 de marzo del 2008 se anuncia la compra de Lácteos de los Andes. El 12 de mayo del 2008 el gobierno nacionaliza a la siderúrgica del Orinoco. El 31 de julio del 2008 el presidente Chávez anuncia la intención de adquirir el Banco de Venezuela, filial del español Grupo Santander, la cual fue concretada el 22 de mayo del 2009 por un monto de $1.050 millones. Bien, ahora voy a establecer mis conclusiones sobre toda la investigación realizada. En nuestro país estamos conscientes que la distribución de la tierra es injusta e improductiva y deben buscarse soluciones al problema de la expropiación de tierra. Podría realizarse en primer lugar un catastro, el cual consiste en un registro administrativo dependiente del Estado, en el que se describan las tierras y sus características especiales, clasificándolas según su productividad, por la calidad de la tierra y si tienen valor agregado, por ejemplo, sistemas de riego, acceso despejado, próximo a mercado, y poner un impuesto proporcionado. Realizar evaluaciones con ayuda de expertos y comparando con la que haga el Estado como tal. El Estado también debería ayudar económicamente y técnicamente, creando infraestructuras, ya que una finca necesita de tiempo y mucha inversión. En caso de que el propietario no quiera o no pueda modernizarse para llegar a ser altamente productivo, tendría que vender la finca, o de lo contrario si pudiese intervenir el Estado y expropiarla y ponerla en venta. Especialmente debería hacer cumplir las leyes que se crean para beneficio de la sociedad, pero que terminan siendo violadas. En Venezuela no se cumplen plenamente las leyes, ya que los organismos públicos están en el poder del Estado optando a su conveniencia y beneficiando a los simpatizantes de su ideología. Las expropiaciones no garantizan que las tierras serán más productivas, ni tampoco las empresas, por el contrario son abandonadas y son utilizadas por otros fines. Se viola el derecho a la propiedad privada. Hay una violación íntegra de derechos humanos por el pleno goce y disfrute de los bienes que poseen las personas, perjudican los intereses de los productores, consumidores, familias u otros, y hay una mayor dependencia de la economía petrolera, intensificación de la migración del sector rural urbano en busca de mejor nivel de vida. Pues esto ha sido toda la investigación relevante a esta cuarta evaluación en relación a la expropiación o las expropiaciones que se han venido desarrollando en estos últimos años en Venezuela. Muchas gracias, un saludo.